Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Que el Señor les bendiga en esta hora que nos ven y nos oyen a través de la señal del Tabernáculo Ebenezer. Reciban un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, dando comienzo a este servicio para la gloria del Señor. Les invito a ustedes a que lean con nosotros en el Salmo 141. Salmo 141. Leemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare. Sea enderezada mi oración delante de ti como un perfume, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Pon, oh Jehová, guarda mi boca, guarda la puerta de mis labios. No dejes se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que obran iniquidad, y no coma yo de sus deleites. Que el justo me castigue será un favor, y que me reprenda será un excelente bálsamo que no me herirá la cabeza. Así que aún mi oración tendrán en sus calamidades. Serán derribados en lugares peñascosos sus jueces, y oirán mis palabras que son suaves. Como quien hiende y rompe la tierra, son esparcidos nuestros huesos a la boca de la sepultura. Por tanto a ti, oh Jehová, Señor, mira mis ojos. En ti he confiado, no desampares mi alma. Guárdame de los lazos que me han tendido y de los armadijos de los que obran iniquidad. Caigan los impíos a una en sus redes, mientras yo pasaré adelante. Que el Señor bendiga su palabra en esta hora. Les invito a que inclinen sus rostros y nos pongamos en las manos del Señor. Bondadoso Padre Celestial, gracias por permitirnos en esta hora, juntos, no importa el lugar en el mundo, y que estén viendo y escuchando este mensaje, que la bendición tuya, que es la que enriquece y no añade tristeza, sea con ellos, Señor. Y que juntos podamos participar de la alabanza para crear el ambiente espiritual para tu palabra que ha de ser traída en esta hora. Señor, sana todo cuerpo enfermo, liberta toda alma oprimida. Señor, suple a los que en esta hora tienen necesidad, Señor. Tu nombre sea glorificado. Paséate en medio de los corazones de tu pueblo que en esta hora van a alabar y glorificar tu nombre. Sé con nosotros, sé con mis hermanos en la música, con mis hermanos en los equipos y con cada uno de nosotros. Que tu Espíritu sea el que guíe todas las cosas para la gloria de tu nombre. Gracias te damos en esta hora, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Qué privilegio es servirle al Señor. Cuando el Señor nos concede, aunque sea una cosa pequeña, hacer para Él, hagámosla de corazón, con amor y con visión. Y allí tendremos los resultados. En la viña del Señor, que este himno sea un himno para usted, aunque sea una cosa pequeña, hágala con amor para el Señor. Cantémoslo juntos para los que tienen himnarios en la página 38. Todos para la gloria del Señor. Yo quiero trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar
en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero cada día trabajar y esclavos del pecado libertar, conducirlos a Jesús, nuestro guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero cada día trabajar y esclavos del pecado libertar, conducirlos a Jesús, nuestro guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero ser obrero de valor. Yo quiero ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar, ocupado siempre estar en la viña del Señor. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios le bendiga. Mi nombre es Billy Alvarado. Tengo 20 años. Me congrego en el Tabernáculo de Ebenecer, Barquisimeto, Venezuela. En esta oportunidad les vengo a contar de cómo el Señor llegó a mi vida, cómo el Señor me trajo nuevamente, porque fui criado en un hogar cristiano. Desde pequeño siempre escuché la palabra del Señor, siempre fui instruido
en los caminos del Señor, en su verdad. Pero llegó el momento en que la etapa del liceo, adolescencia, fue muy fuerte porque había muchas atracciones y como no tenía una convicción propia con el Señor, en realidad no lo conocía, sino que simplemente pues fui instruido, mas no yo lo conocía personalmente. Y me fui pues atrás con las cosas del mundo, atrás del mundo, de lo que el mundo tenía. Y recuerdo que entre tantas cosas siempre iba a la cancha a jugar, siempre me gustó el deporte. Y recuerdo que un tiempo llegaron 3 jóvenes a compartir la palabra con nosotros. Ellos eran cristianos y siempre hacíamos algo entre nosotros, pues jugábamos. A veces ellos primero nos hablaban la palabra y después jugamos, o viceversa. Y recuerdo que lo hicieron por un periodo de 3-4 meses. Y recuerdo que yo compartí con ellos y ellos me decían: oye, conoces demasiado la palabra, ¿por qué no eres cristiano? ¿Por qué no le sirves al Señor? Y yo como que no, o sea, no, todavía el Señor no me ha llamado. Eso era lo que yo decía, pero resulta que el Señor verdaderamente estaba lidiando conmigo. El Señor verdaderamente me estaba llamando a servirle, pero yo no quería prestarle atención. Pero llega el momento en que voy a la iglesia nuevamente y me encontré con lo que yo no buscaba. En realidad, yo no estaba buscando al Señor, pero el Señor vino a mí. El Señor me llamó a servirle. El Señor cambió mi vida totalmente en ese momento. El Señor le dio un giro a mi vida y verdaderamente puedo decir que lo conocí allí. Conocí pues lo que yo tanto había escuchado, de quien tanto había escuchado, lo conocí verdaderamente. Tuve el privilegio, el Señor me dio ese privilegio de conocerlo, de ver su luz y su verdad. Luego el Señor empezó a lidiar conmigo en oración, en la lectura, en la meditación. Recuerdo que empezó a lidiar fuerte del Señor conmigo y en todos lados que iba estaba allí la palabra del Señor. Recuerdo que con todo lo que hablaba era la palabra del Señor, de cómo el Señor obró en mí, de lo que el Señor me estaba dando a conocer. Y recuerdo que estaba algo en mí y yo le decía al Señor en oración que pasaba, que más pues el Señor quería que yo hiciera, que más le podía ayudar al Señor. Y recuerdo que al periodo de tiempo, 1 mes, 2 meses, el Señor me empezó a revelar, el Señor me empezó a dar a conocer lo que Él quería conmigo. Y recuerdo que estaba allí metido en la oración, en la lectura. Todo lo que era la palabra del Señor me gustaba mucho, me gusta mucho leer. Y el Señor empezó pues a darme a conocer lo que tenía que hacer en cuanto a lo que debía hacer. Y el Señor pues empieza a lidiar conmigo, recuerdo que los hermanos me invitan
a evangelizar, pues a testificar de cómo el Señor nos llamó a nosotros como jóvenes, de cómo se encendió la luz en nosotros. Recuerdo que así empezó aquello, y luego el Señor empezó a avanzar más, empezó a darme a conocer más cosas y empezó a llamarme a predicar su palabra, a dar a conocer su evangelio, y es una gran experiencia para mí porque cada día experimento algo más hermoso con el Señor, y sé que su gracia es su amor para con nosotros. Espero que sea de provecho para cada uno de ustedes, hermanos, hermanas, viendo cómo el enemigo está afuera y viendo también el lidiar del Señor, mucho más con los jóvenes, sabiendo que el Señor en su palabra pues nos dice que no tengamos en poco nuestra juventud, y recordando también la escritura allá en Salmos 119, donde el Señor dice que con qué guardará el joven su camino, con guardar su palabra. El Señor pues nos llama a que guardemos su palabra y que vengamos a Él. Es la mejor decisión que podemos tomar nosotros en nuestras vidas. Dios les bendiga, Dios les guarde. Escuchemos al hermano Dionisio Querales en el mensaje Una Biblia Caminando, parte 4. Tengan muy buenas tardes, amados hermanos y amigos que están en sintonía en esta hora, escuchando este servicio evangelístico desde acá del Tabernáculo Ebenecer, desde Barquisimeto, Venezuela. Bendiciones para cada uno de ustedes, amados hermanos, que están allí, Señor, de tarde a tarde, oyendo estas palabras eternas del Señor Jesucristo, sabiendo que Él está haciendo un llamado día a día, hora tras hora, minuto tras minuto, atrás del hombre y de la mujer para tratar de salvar su vida, tratar de salvar su alma, porque Dios es grande y misericordioso, amados hermanos. Ustedes no entienden, no pueden todavía a ver su mente y ver cuál grande es nuestro Dios, tan amoroso que es para buscar al hombre y tratar de llevarlo a su regazo, tratar de salvarlo. Aún Él está haciendo el llamado, aún como aquella fiesta que dice allí en la Escritura, en Lucas, que un hombre hizo una gran cena y llamó a muchos allí para la gran cena. Y cuando terminó, mató los toros y todos estos alimentos estaban preparados, mandó a los siervos a buscar aquella vida que habían mandado a invitar. Y déjeme decirle, cuando fueron allí a recibir la invitación, le dijeron, no, dile al señor, al dueño de la casa que nos disculpe, pero acabo de comprar una hacienda y tengo que irla a visitar. Esa fue la excusa de uno y tengo que irla a ver. Y otro, cuando le entregó la tarjeta y vamos para la cena, a la invitación. No, dile que me disculpe también porque acabo de comprar 5 yuntas de buey y tengo que salir a probarla. ¿Ve? Otra excusa que tiró esa persona. Y otro llegó diciendo, no, acabo de casarme y por lo tanto no puedo ir. Ahora, esas son excusas que el hombre pone de una u otra forma para tratar de evadir el llamado que Dios está haciendo. Ese es un ejemplo que puso el Señor Jesús en esa parábola. Ahora, el dueño de la casa, allí, el dueño de la familia, después que fue rechazado aquella gente a la invitación que le hizo, él dice entonces, le dijo a los siervos, bueno, ve por las plazas y por las calles de la ciudad y mete aquí cojo, ciego, manco, y para que mi casa se llene, dijo él. Ahora, esta gente los siervos fueron a buscarlo allí, como él dijo, los ciegos, los cojos, los mancos, los pobres, y los metió, todo lo que no servía en la ciudad, los metió allí en la casa para que gustaran de aquella cena entonces. Pero cuando terminó, dice el relato, que fue entonces el dueño de la casa nuevamente le dijo, bueno, vayan otra vez y busquen entonces, porque los siervos habían hecho el trabajo, buscar lo que no servía, lo de la calle, lo de las plazas. Pero dijo, todavía hay lugar, le dijeron, todavía queda chance en la casa,
hay espacio todavía. Entonces el Señor le dijo, bueno, vayan ahora por los vallados, por los campos, allí por los campos y los vallados, y allí entonces metan aquí todo lo que tenga allí para que mi casa se llene. Y allí entonces los que fueron invitados no gustarán de mi cena, dice el Señor. O sea, quiere decir que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Por eso, amado hermano, Dios sigue llamando en el día de hoy. Dios sigue atrayendo a la gente para que lo miren a Él y no se vayan a perder, porque este mundo ya no tiene tiempo. Este mundo ya tiene una sentencia, el cual vemos el mundo ya en su pleno, podemos decir, en guerra, rumores de guerra, en pestilencia, todo lo que el relato de Mateo 24 dijo allí a través del Señor Jesucristo, que lo que vendría, las señales que vendría antes del tiempo del fin. Y eso lo estamos viendo con nuestros propios ojos, amados hermanos. Por eso el Señor, el llamado está haciendo es, vengan a mí para yo guardarlo, para yo protegerlo, yo ser su refugio. Eso es lo que el Señor quiere, darnos a nosotros su amor. Por eso, amado hermano y amigo que me escuchas en esta hora, es importante que tú atiendas la voz de Dios, atiendas a su llamado y no te les escurra así como se escurrieron aquella gente que no podían ir por ciertas excusas. Para Dios no hay excusa. Dios te está hablando y te está haciendo la invitación en esta tarde. Así que es usted el que tiene que escoger, decidir si lo busca de todo corazón. Así que, amado hermano, es un placer, un privilegio nuevamente estar aquí en este día que Dios nos ha concedido por gracia y misericordia de Él, porque es su bondad infinita. No hay otra cosa. Gracia del Señor. Es un favor inmerecido. Eso es lo que significa gracia de Dios. Un favor que nosotros no merecíamos porque estábamos muertos en delito y pecado, pero Él, en su gran amor, descendió aquí a la tierra para poder derramar esa sangre preciosa y limpiarnos de todo pecado, amado hermano. Y es lo que Él quiere hacer contigo, hacer la invitación para lavarte en el lavacro del agua por la palabra y allí entonces limpiarte plenamente de todo pecado. Así que, amado hermano, le invito entonces en esta preciosa tarde que vamos a darle continuidad al tema que hemos ido desarrollando, el cual lo hemos titulado Una Biblia Caminando. Así que quiero que hablan conmigo nuevamente a la escritura que siempre hemos señalado, y es 2 Corintios capítulo 3, para que leamos entonces unos versículos allí y continuemos entonces con este tema, el cual es importante, amado hermano, que usted despierte a la realidad y vea qué tiene Dios para su vida. Así que les invito entonces a leer aquí en la escritura Segunda de Corintios, como le dije, capítulo 3, el versículo 1 lo leemos así en el nombre del Señor Jesucristo. Y dice así: ¿comenzamos otra vez a alabarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos de letra, de recomendación para vosotros? ¿O de recomendación de vosotros? Nuestras letras sois vosotros, escritas en vuestros corazones, sabida y leída de todos los hombres, siendo manifiesto que sois letras de Cristo, administrada de nosotros, escrita no con tinta, mas con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y también tal confianza tenemos por Cristo para con Dios. No que seamos suficientes de nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia es de Dios. Allí leemos entonces la escritura. Les invito entonces a orar para que así pongamos entonces este servicio en las manos de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Bendito Dios y Salvador Jesucristo, Dios eterno, Dios todopoderoso, Dios de todo espíritu, Padre eterno, te damos gracias, Padre eterno, en esta hora, Señor Jesús,
que nos has concedido, Señor, estar parado aquí nuevamente, Señor, detrás de estas cámaras, Señor, para llevar tu palabra, Señor, al todo rincón del mundo, Padre Santo, el cual ha de ver, Señor, este culto, Señor Jesús. Oh Dios eterno, te ruego, Señor Jesús, en esta hora, Padre Santo, que tu gracia sea con cada uno de nosotros, Señor Jesús, que nos paramos, Señor, de día a día aquí llevando tu palabra, Padre Santo. Que tu ayuda, Señor, sabemos que no viene del hombre, sino viene de ti, Padre eterno, a través de tu Espíritu Santo, Señor Jesús, porque nosotros no podemos hacer nada sin ti, Padre eterno. Oh Dios de la gloria, te rogamos, Señor Jesús, que tu gracia, Señor, tu benevolencia, Señor, sea con nosotros, Señor Jesús, guiándonos, dirigiendo en todas las cosas, en toda palabra, Señor, que salga de nuestra boca, Señor, que sea, Señor, conforme a tu voluntad, Padre eterno. Que si alguna palabra torpe, Señor, una palabra que sea indebida, Padre Santo, a tu palabra, Señor, sea hacer nuestras bocas cerradas, Señor Jesús, y no salga, Padre eterno, porque son palabras que no queremos hacer, Señor, sino que sea usted, Señor, que hable, Señor, a través de nosotros, Señor Jesús. Oh Dios eterno, te rogamos, Señor, también igualmente por las vidas, Padre Santo, que están allí, Señor, atento a tu voz, Señor, que dale tú, Señor, la petición de su corazón, Señor, y dale, Señor, entendimiento, Señor, a través de tu Espíritu Santo, para que ellos puedan captar y ver y hacer, Señor, a tu palabra como tú dices allí, Señor, a través de ella. Oh Dios de la gloria, te ruego, Señor, que cada vida, Señor Jesús, que está allí, Señor Jesús, sean ellos entonces oidores y hacedores de tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos, es lo que hemos venido hablando en las semanas pasadas, entonces, una Biblia caminando. Y podemos decirles que el apóstol Pablo aquí, inspirado por el Espíritu Santo, él ya había visto ya todo esto, lo que Dios quería que nosotros viésemos y que lo que Dios había hecho en nosotros a través de estos cuerpos humanos, de estos cuerpos que Dios los creó con una perfección tan grande que ellos dan una lectura en cada uno de los movimientos que nosotros hacemos o por lo que nosotros expresamos o lo que nosotros podemos hacer en este mundo. Hay una lectura que el mundo está viendo a través de este cuerpo, porque sin hablar una palabra como hablamos, usted habla a través del cuerpo. Y por eso el Señor allí dice: nuestras letras sois vosotros, escrita en vuestros corazones, sabida y leída de todos los hombres, siendo manifiesto que sois letra escrita, administrada de nosotros, escrita no con tinta, mas con el Espíritu de Dios, vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas del corazón. Tan perfecto es esto, amado hermano, que Dios en sus leyes allá en la antigüedad, primero dio las leyes en unas tablas de piedra, pero unas tablas sabemos que no caminan, unas tablas no se mueven, unas tablas no hablan, porque son tablas de piedra, son algo muerto, pero da una lectura porque está escrito allí. Es como te agarra un pizarrón y te empieza a escribir, el pizarrón está en blanco y no puede hacer nada, pero si usted le escribe allí hay una lectura en el pizarrón. Así Dios escribió a través de esas tablas de piedra para que vieran su ley, los mandamientos de Dios. Pero ahora, aquí más adelante, el Señor dice: yo no la escribo entonces en tablas de piedra ahora, sino que las voy a escribir en las tablas del corazón. Este va a ser mi nuevo pacto con ustedes, dijo el Señor. Por eso le dice que ahí más adelante el versículo 6 dice: el cual asimismo nos hizo ministro suficiente de un nuevo pacto, no de letra, más del Espíritu, porque el Espíritu vivifica todo. La letra mata, pero el Espíritu la vivifica. ¿Qué quiere decir? Que entonces esos mandamientos del Señor, esas letras que están allí escritas, ya están en el corazón del hombre. Por eso, de la abundancia del corazón, amado hermano, es que habla la boca, dice la Biblia. ¿Ve usted? Así que todo lo que está en el corazón del hombre, allí lo va a expresar momentáneamente por fuera de este cuerpo. Lo va a expresar de una u otra forma porque están allí en el corazón. Ahora, ¿qué hay entonces en la pregunta? ¿Qué hay en el corazón suyo? ¿Qué hay en mi corazón? Usted lo expresará con sus actitudes, usted lo expresará con sus cosas que usted pueda hacer a través de este cuerpo. ¿Por qué causa? Porque están allí.
están en su corazón y tienen que salir entonces a la luz a través de este cuerpo humano que Dios nos ha dado. Por eso la Biblia claramente dice que del buen tesoro de tu corazón salen buenas cosas, pero del mal tesoro de vuestro corazón salen malas cosas. Ahora, ¿qué hay escrito allí en su corazón? Esa es la gran pregunta. ¿Están las cosas buenas o están las cosas malas? Porque de ella, de una u otra forma, ese corazón va a hablar, va a decir y lo va a expresar a través de este cuerpo, a través de los miembros de este cuerpo del ser humano. Por eso Pablo claramente lo dijo: vosotros sois cartas vivas y leídas de todos los hombres, porque está dando una lectura y la gente lo está observando, la gente lo está viendo. Entonces el Señor quiere entonces demostrar cómo hijo que seamos entonces una Biblia caminando aquí sobre la tierra. Eso es lo que el Señor quiere decir, que ya no estén las cosas malas, que las cosas malas estén fuera, deséchalas, bótalas de ti, que salgan y ya no entren más, sino para él entonces escribir sus nuevas leyes, sus nuevas letras, sus mandamientos, para que te pueda entonces buscar al Señor. Entonces, ¿sabe usted que somos entonces observados de la gente, somos vistos de la gente y ellos están entonces leyendo qué hay en nosotros? Ese es lo que el Señor quiere decir, si hay cosas buenas o cosas malas. Ahora, la semana pasada hablamos que el Señor, como el ser humano fue hecho de esa manera, allí que son cartas vivas y leídas de todos los hombres, el Señor también hizo lo mismo, porque Él dijo: por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él participó de lo mismo. ¿Por qué? Él vino semejante a carne de pecado como nosotros, para también dar una lectura aquí sobre la tierra. Él participó de lo mismo para destruir al que tiene el imperio de la muerte, es a saber, a Satanás. Eso está en Hebreos 2:14. Así que Él participó lo mismo para que entonces Él venga como hombre aquí y hacer la misma operación que hacemos nosotros, dar una lectura al mundo, dar una ¿qué están leyendo la gente de nosotros? Por eso el Señor allá, como vimos la semana pasada, Él viniendo a Cesarea de Filipo, Él preguntó allí a sus discípulos, reunió y les preguntó y les dijo: ¿qué dicen los hombres que quién es el Hijo del Hombre? ¿Ve? El Señor quería saber también igualmente qué la gente opinaban de Él, qué opinión daban cada una de las personas de Él, estando allí sobre la tierra. Él lo sabía porque Él era Dios. Él estaba claro porque Él conoce los pensamientos del hombre y las intenciones del corazón del hombre, y conocía qué opinión tenían de Él, pero Él quería oírlo de los labios de sus propios discípulos allí, porque acuérdense que los discípulos eran 12, y allí tenía entonces Él, cada de los discípulos tenían su familia, tenían amigos, tenían vecinos, tenían parientes por todo alrededor de diferentes lugares. Pero ellos, entonces el Señor Jesús quería preguntarle a ellos qué decían la gente de las comunidades, qué decía la gente de Él, quién es el Hijo del Hombre. Y allí entonces sus discípulos le dieron sus opiniones, sin duda alguna. Cada uno sacaron sus opiniones y le dijeron: uno dice que tú eres Jeremías, uno dice que eres Juan el Bautista, uno que dice que eres Isaías o alguno de los profetas. Ahora, allí estaban dando una respuesta los discípulos, qué decía la gente, y estaban dando en el punto correcto de verdad, porque estaban hablando que la manifestación que había en Jesús, la manifestación que Él estaba dando como una carta aquí viva y leída sobre de los hombres, Él estaba manifestando a uno de los profetas, porque ellos sabían que la Biblia decía que los profetas de la antigüedad, ellos hablaban inspirados por el Espíritu Santo, inspirado por Dios, y lo que ellos habían dicho se cumplía, y esta manifestación lo estaban viendo en el Señor Jesús, y por lo tanto ellos dijeron que era uno de los profetas. ¿Por qué? Porque estaba leyendo correctamente, era una Biblia caminando aquí sobre la tierra, el Señor Jesús. Aquí estaba entonces, allí Él ya recibiendo la opinión de la gente, ahora Él les dijo ahora a ellos: ¿y ustedes qué opinan? ¿Y ustedes qué dicen de mí? Eso fue lo que le dijo el Señor.
¿Qué leen ustedes en mí? Y ahora Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, porque fue el único que pudo ser allí dado esa respuesta divina de parte de Dios, del Espíritu Santo, al decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Allí entonces vemos que el Espíritu Santo tuvo que revelarle el punto exacto, dio en el clavo, aunque a los demás habían dicho una cosa correcta, que él era uno de los profetas, porque él era el profeta de los profetas que estaba allí parado. Pero ahora, el punto clave, el punto exacto allí era que él era el Hijo de Dios, el Dios viviente que estaba allí sobre la tierra. Ahora ahí estaba Pedro y por eso recibió la bienaventuranza. Bienaventurado eres Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esa fue la respuesta que le dio el Señor Jesús allí a Pedro por esa respuesta que le dio exacto, correcta, que él era la palabra caminando aquí sobre la tierra, que él era Dios caminando aquí sobre la tierra. Allí estaba entonces las respuestas y las opiniones que daban de esa Biblia caminando aquí sobre la tierra, porque fue el ejemplo que él nos puso como seres humanos, porque él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde, dijo, y seguí mis pisadas, ¿ves? Entonces, él nos dio ese ejemplo, que él vino semejante de carne de pecado como nosotros, para también dar una expresión, también hablar a través de este cuerpo y que la gente opinara y vieran qué es lo que estaba en nosotros. Si estaban las cartas vivas y leídas de todos los hombres correctamente, las leyes de Dios, los mandamientos de Dios, los preceptos de Dios allí en cada uno de los hijos, o qué había, si habían mandamientos de hombre o mandamientos hechos por teólogos y todas estas cosas. No, Dios no quería eso, quería mandamientos de él. Así como lo escribió allá en las tablas de piedra a Moisés, ahora él dijo que este es mi nuevo pacto que le escribiré en vuestros corazones. Allí entonces Dios es donde quiere entonces que el hombre ponga sus bases en su corazón, que deje al Espíritu Santo trabajar allí en su corazón para que pueda entonces esas letras allí escritas por Dios y usted pueda entonces manifestarla a través de lo que usted pueda entonces hacer aquí sobre la tierra a través del cuerpo, mostrándole a la gente que hay un Dios todopoderoso aquí sobre la tierra caminando en pieles humanas. Amén. No sé, es glorioso, porque Dios entonces, Él ha dicho entonces que vuestras cartas soy leídas, dijo Pablo, viva de todo y leída de todos los hombres. Así entonces el Señor Jesús tuvo su opinión y dio un ejemplo que sigamos sus pisadas. Ahora, cuando el Señor Jesús fue bautizado allá en Jordán, allí el Espíritu Santo, su Padre, que es el Padre del Señor y el Padre nuestro, Él dijo entonces, dio testimonio de quién era el Señor Jesús. Allí cuando fue sumergido en las aguas por el profeta Juan, dio testimonio que Él era Hijo de Dios, porque dice que allí se abrieron los cielos y allí entonces vino una voz, el cual dijo, este es mi Hijo amado en el cual tomo contentamiento. Allí entonces estaba certificando el mismo Dios que Él era Hijo de Dios y que se agradaba de Él aquí sobre la tierra. A eso es lo que Dios quiere entonces que nosotros seamos también, que Él pueda dar testimonio de cada uno de nosotros como hijo e hija, cartas vivas y leídas de todos los hombres, pero que esté expresando, dando la expresión de Dios, dando a señalar al Creador, al Todopoderoso, que vean la gente a Dios en usted, que vean a Jesús caminando aquí sobre la tierra nuevamente. ¿Ve? Entonces, son cosas que uno ve a través de la Escritura y Dios es algo tan tremendo que Dios quiere que usted no se le escape nada de sus manos. El bautismo, cuando se fue bautizado, entonces Dios dijo, este es mi Hijo amado, en el cual me complazco, en el cual tomo contentamiento. Esa es la certificación que el sello de Dios estaba en Él,
Y eso es lo que Dios quiere, que el sello de Dios esté en cada uno de nosotros como hijo e hija de Dios. Entonces el Señor Jesús, siendo entonces allí bautizado y recibió allí el Espíritu Santo, el Padre certificando que Él era el dueño y creador de todas las cosas, fue manifiesto entonces delante de la gente allí, cuando Él oyó esa voz, Juan el Bautista, y dijo la voz que vino del cielo. Entonces el Señor se manifestó como Él era aquí en la tierra, una Biblia caminando, la misma palabra caminando sobre la tierra. Era el Creador, era el Dios Todopoderoso. Y si vemos que el Señor, cuando fue bautizado, luego Él dio entonces la expresión de Dios y dijo a qué venía a este mundo, a qué había aparecido o para qué lo había mandado el Señor, en otras palabras, porque el Señor lo tenía comisionado para hacer una obra aquí sobre la tierra y por lo tanto Él estaba allí entonces preparado para eso, amado hermano. Y es lo que Dios también a cada uno de nosotros como hijo e hija te tiene entonces algo determinado, porque tú no llegaste aquí a esta tierra digamos decir, por casualidad, sino que fue obra y gracia del Señor que estás aquí. Y tienes un propósito, Dios, para ti o para tu vida, para ahora, el cual tú tienes que buscar ese propósito. Así que el propósito, cuando trajo el Señor Jesús, fue a dar su vida para morir por nosotros en la cruz del Calvario y allí entonces darnos a conocer la condición del hombre y a lo que Dios quiere que el hombre llegue, que deje la condición del pecado aparte y allí entonces camine con Él y lo muestre a Él como el Dios Todopoderoso. Así que Dios vino entonces a dar entonces esa enseñanza para nosotros y vino a señalar entonces aquí a qué había venido como carta viva y leída de todos los hombres y qué obra iba a hacer, porque eso también lo manifestó. Y allí entonces dice que fue después que fue bautizado en Lucas 4, en el versículo 18 dice: el Espíritu del Señor es sobre mí, dijo él, inspirado allí. O sea, él fue a leer las Escrituras. Dice la Biblia que se entró a la sinagoga después de que venía de la tentación del desierto, entró a la sinagoga y allí le dieron un rollo, Isaías 61, el ministro, y allí lo leyó delante de la gente y dice que el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Allí estaba entonces Él dando un desarrollo lo que Él venía a ejecutar, lo que Él venía a presentar de parte de Dios. Acuérdense que el Señor era el tabernáculo de Dios, el Espíritu Santo era Dios. Por eso que desde el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las faz de las aguas, dice la Biblia. Dios es Espíritu, pero el tabernáculo, el cual moró Dios, era Jesús. Aquí, allá en la mitad de la Biblia, cuando Dios apareció caminando sobre la tierra, cuando Él se hizo carne, porque allí la Biblia dice que en el cumplimiento del tiempo, Gálatas 4:4, en el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, pero súbdito a la ley. Era en el cumplimiento del tiempo que el Señor Jesús iba a aparecer, y al aparecer entonces creció, vio y se hizo los pasos que tenía que dar, y cuando llegó el cumplimiento también para mostrar dar su testimonio, darle ese ministerio que Dios tenía para él, para obrar las obras aquí sobre la tierra y mostrarse como carta viva y leída de los hombres, entonces allí fue él cuando él dijo entonces estas palabras: el Espíritu de Jehová me ha ungido, el Espíritu de Jehová es sobre mí. ¿Ves? ¿Por qué? Porque iba a hacer entonces todas estas manifestaciones que están aquí escritas. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres,
me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad. Eran los pasos que esa Biblia, caminando sobre la tierra, iba a llevar a cabo para que el hombre que estaba allí observando y mirando los movimientos del Señor Jesús, viera la manifestación de Dios en él aquí sobre la tierra. Y así igualmente el mundo tiene que ver la manifestación de Dios sobre los hijos aquí en la tierra también igualmente, como fue allá con Jesús. Así que Dios entonces dio testimonio que Él era el Hijo, que Él era su Hijo amado, en cual se complacía en morar. Ahora, ¿qué lectura estamos dando usted y yo, amado hermano? ¿Qué estamos haciendo nosotros entonces con lo que Dios nos ha entregado en nuestras manos o lo que Dios nos ha dado? Porque si Él se presentó allá y dejó un ejemplo, que Él como el tabernáculo de Dios, que Él dio una buena lectura, dio la posición de Dios, la mostró delante de los hombres cuando Él pidió, le pidió la opinión a la gente, a los discípulos, que quién era Él. Ahora, si Él fuera sido una persona que no daba buen ejemplo, entonces los discípulos fueran dicho todo lo contrario. No, dicen que tú eres esto y lo otro. Aunque los religiosos también se levantaron ese día también y también les dijeron algo contrario a ellos, pero era para sacarlo de la escena, porque el diablo no quiere que usted dé las cosas correctas de Dios, sino que le quieren poner trabas para que usted pueda chocar y no mostrar esas cosas grandes y gloriosas que Dios tiene para nuestra vida. Así que la gran pregunta aquí sería, amados hermanos, ahora, ¿qué está haciendo la iglesia del Dios vivo hoy? ¿Está reflejando las características de Dios? ¿Está como una Biblia caminando aquí sobre la tierra? ¿Está haciendo las obras que Dios quiere que se haga, como Él ejecutó ya en el principio? ¿Qué está haciendo? ¿Está llevando frutos buenos? ¿Está llevando frutos dignos? Esa será la gran pregunta. ¿Qué está haciendo la iglesia hoy, amados hermanos? Porque si Él nos dejó ejemplo aquí, que sigamos sus pisadas, y a su iglesia, porque Él como cabeza de la iglesia, Él dejó aquí un cuerpo en la tierra para que lo representen a Él. Entonces, tenemos que llegar a ser entonces cartas vivas y leídas de todos los hombres y llevar a cabo cada una de esas obras que el Señor dejó plasmado allí en la Escritura para que nosotros también ejecutásemos esas obras como Él las hizo, amado hermano. Ahora, esa es la gran pregunta. ¿Qué está haciendo la iglesia en el día de hoy? Porque está dando los frutos correctos, los frutos dignos de arrepentimiento. El profeta Juan, el Bautista, como cuando él salió del desierto a predicar y a bautizar a la gente para arrepentimiento allá en el Jordán, él salió a predicar, fue fuerte de una vez y le dijo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa fue la pregunta, la respuesta del Señor de Juan el Bautista, dándosela a la gente. Y dice que allí en el Jordán venía mucha gente a bautizarse para arrepentimiento, como el profeta Juan. Pero él también vemos que el don de Dios obrando allí en el profeta, porque era la boca de Dios, y él pudo discernir los corazones y los pensamientos de aquellos religiosos de aquel día, el cual él los desenmascaró, porque acuérdense que Dios es Dios y él, cuando Dios habla, no hay quien lo pueda callar, porque ¿qué podemos decir si Dios pone la palabra en un hombre que para que la exprese, así sea dura, tiene que decirla? ¿Por qué causa? Porque es Dios mismo que lo ha inspirado a aquel hombre. Ahora, aquí Juan el Bautista no pudo taparse la boca para expresar y decirle a aquella generación de aquel día, que aunque era muy religiosa, pero él les dijo, cuando venían a bautizarse para el arrepentimiento, él les dijo a ellos: generación de víbora, ¿quién les ha enseñado a oír de la ira que vendrá? ¿Ve? Allí se lo está diciendo, generación de víbora, arrepentido, porque el hacha está puesta a la raíz del árbol,
y el árbol que no dé fruto será cortado y echado al fuego. Eso es lo que le dijo el profeta Juan a cada uno de ellos. Y no pensáis en vuestros corazones, le dijo, que tenemos un padre que es Abraham, porque Dios puede levantar hijo de Abraham de estas piedras, le dijo el profeta. O sea, que les habló por todo el cañón, les habló toda la verdad a aquellos hombres religiosos que venían allí quizás a criticar, venían y que a bautizar, pero Dios los discernió a través de ese don tan perfecto de Dios, que es el don de discernimiento, que se lo equipó al profeta Juan para discernir aquellos corazones y las intenciones de aquellos hombres, el cual eran hipócritas, aunque venían allí que bautizarse, pero él le dijo, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira que vendrá? Allí estaba entonces desenmascarando a aquellos hombres que venían allí al profeta Juan, pero él sabía que eran hipócritas. Así que, amados hermanos y amigos que me escuchan en esta hora, Dios conoce su corazón, Dios conoce tu condición, Dios conoce quién eres. Por lo tanto, a Dios no se le puede esconder nada, amados hermanos. ¿Por qué causa? Porque Él discierne todas las cosas, Él las conoce todas, porque Él es omnipotente, omnipresente. Él conoce de lo más mínimo del ser humano. Por eso Hebreos 4:13 dice que no hay cosa oculta que no se manifiesta delante de su presencia. Ante todas las cosas están desnudas y abiertas aquel al cual tenemos que dar cuenta. Entonces, ¿a quién se le va a esconder a Dios? Nada, mi hermano. Así que Dios entonces equipó con este don de discernimiento al profeta y allí desenmascaró a aquellos hombres para que viesen que Dios estaba allí en la escena, que Dios conocía todas las cosas y conocía sus corazones. ¿Por qué? Porque ellos eran cartas abiertas también leídas de todos los hombres, pero ¿qué lectura estaban dando? No estaban dando lectura correcta, sino lectura de religiosidad, pero no de arrepentimiento genuino, porque usted puede estar allí, quizás hacerse el que está arrepentido, pero hay un remordimiento de conciencia y no arrepentimiento, porque Dios necesita al hombre que sea convertido completamente a Dios. Usted puede tener un remordimiento porque hizo algo malo, sí, pues su conciencia lo ataca, su conciencia lo acusa, porque es lo que Dios puso en este cuerpo natural, este cuerpo tan perfecto que hizo que el hombre tiene que reaccionar de esa manera. Que Dios, usted hace algo malo y usted sabe que lo hizo malo, usted sabe que hizo bueno y sabe que hizo bueno, pero en la conciencia le da testimonio que es lo que usted ha hecho. Por lo tanto, estos hombres quizás puedan tener un remordimiento de conciencia por haber hecho algo malo y van allí a arrepentirse, pero el que estaba allí en el profeta Juan, él estaba entonces discerniendo los corazones y por eso le dijo generación de víboras, ¿a quién le enseñó a huir de la ira que vendrá? Por lo tanto, amado hermano, de Dios entonces no se puede ocultar nada. Así que la gran pregunta, ¿qué está haciéndose la iglesia en el día de hoy? Esa es la gran pregunta. ¿Qué está haciendo la iglesia en el día de hoy? Vemos allí, amado hermano, que Dios puso entonces en la iglesia como cuerpo del Señor, como miembros del cuerpo del Señor, puso ministerio, puso allí hombres dotados para que enseñen la palabra, porque que den una lectura correcta, como dice allí Efesios 4:11, que él mismo constituyó primeramente apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ahora, cada uno de estos hombres que están allí puestos por Dios en la iglesia, tienen que dar entonces una lectura correcta, una lectura que dé en el punto, que dé en el clavo, porque quizás usted como ministro puede quizás ejecutar una función, el cual lo puede hacer bien, pero si esa no es su función, entonces está errando en el punto que Dios lo ha colocado, en parte del cuerpo. Si Dios lo ha hecho a usted, podemos decir, nariz, yo lo hago aquí, ¿qué es esto? Yo me dice, ese es una nariz. Digo, ¿qué es esto? Usted me dice, ese es un dedo. ¿Qué es esto? Este es una oreja. ¿Qué es esto? Bueno, ese es el ojo.
está dando usted una lectura y yo lo estoy mostrando y usted me está diciendo, sí, ese es el ojo, esa es la nariz, esa es la boca, este es el dedo. Así es cada miembro del cuerpo del Señor Jesús. Cada miembro tiene que tener su función exacta, su función que Dios lo ha colocado, porque quizás la nariz no puede estar aquí en la oreja y la boca no puede estar aquí en la nariz, no, todo tiene su punto exacto, amado hermano, todo tiene su punto, la parte donde Dios lo colocó en este cuerpo, y así están entonces los ministerios y los dones que Dios ha colocado en su iglesia, cada uno en su lugar y haciendo la función en la cual Dios lo ha colocado correctamente. Por ejemplo, si él puso un ejemplo, dice que puso apóstoles, un apóstol, la función, ¿qué es la función del apóstol? El apóstol dice que es un hombre guiado, que es un hombre enviado para una función, el cual es afianzar, poner bases en las iglesias, enviado para poner ejecutar y poner un fundamento a la iglesia o a la iglesia que se haya levantado en cualquier lugar del mundo. Allí está entonces Dios enviando un enviado a un apóstol para que haga entonces esa función. Pero si aquel apóstol va y ven como un evangelista, va a pastorear, metido en una iglesia, pastoreando, y es llamado un apóstol, está dando entonces una lectura que no es correcta. No es un apóstol, porque un apóstol no se queda en un lugar, sino que él está en parte y parte, donde Dios lo envíe, donde Dios lo necesite para afianzar, para poner base, el fundamento de la palabra en aquel lugar, para así entonces nutrir a aquella grey que está allí, para que el diablo no lo vaya a engañar. Ese es puesto el apóstol para poner el fundamento de la palabra, porque ¿qué dice la Biblia? Que no hay otro fundamento pues dado a los hombres, sino porque no es el otro fundamento, sino que está puesto, que es apóstol y profeta, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Así que un apóstol entonces deja fundamentar, es el trabajo de él, no puede ser otra cosa. Entonces usted lo va a leer, sí, este es un apóstol, porque usted lo va a identificar. Como creyente de la palabra, usted va a identificar qué es un apóstol, qué es un profeta, qué es un evangelista, qué es un pastor y qué es un maestro. Usted lo va a identificar a través de la palabra. ¿Por qué? Porque Dios le da esa luz, le da esa capacidad al ser humano para leer en aquel hombre que está puesto allí, diciendo que es un apóstol. Ahora, el apóstol Pablo, él inspirado por el Espíritu Santo, él sabía todas estas cosas, que él eran cartas vivas y leídas de todos los hombres. Y él fundamentó de tal manera a su iglesia ya en la edad de Éfeso, que él puso ese fundamento claro allí. Y allí estaba entonces la gente tan fundamentada en la palabra que lo había puesto por obra allí el apóstol Pablo, que había fundamentado la iglesia de Éfeso, y ellos estaban tan afianzados de la verdad que venían quizás hombres allí llamados apóstoles y se metían allí encubiertamente, pero aquellos creyentes, como estaban bien parados en la palabra, bien fundamentados, que los había enseñado era el apóstol Pablo, ellos probaron los que decían ser apóstoles y no lo era. Imagínense lo que era la seguridad, lo que era la enseñanza que habían obtenido del apóstol Pablo. Claro, nosotros decimos del apóstol Pablo, pero era Dios mismo a través del apóstol Pablo, el Espíritu Santo enseñando a aquella iglesia que está bien parada en la palabra, bien fundamentada, para que no viniera el diablo a tratar de pervertirlo o meterle gato por liebre, podemos decirlo así, para que se fueran engañados. Entonces, ellos como la Grey, como la iglesia de Éfeso, que estaba bien fundamentada, ellos probaron los que decían ser apóstoles y no los eran. Los hallaron mentirosos y así que, por aquí no es. Ustedes están dando una lectura incorrecta. Ustedes dicen ser apóstoles, pero ustedes no son. Entonces, ahí vemos entonces que cada uno, amados hermanos, de los hombres que Dios ha colocado
como cartas bíblicas caminando aquí sobre la tierra, entonces tienen que dar la lectura correcta. Ahora, por eso decimos, ¿qué está haciendo la iglesia el día de hoy? Tiene los ministerios que Dios ha dado para el cuerpo ministerial, para que esos hombres que van a llevar a la perfección a través del Espíritu Santo a su iglesia, entonces estén dando las características correctas del ministerio que Dios les ha entregado en sus manos. Así que hoy vemos que los apóstoles, por ejemplo, el apóstol tal, el apóstol X, son grandes hombres llamados apóstoles, pero están entonces guardados, metidos entonces en una iglesia, predicando quizás, evangelizando, cuando podemos ver que entonces cada uno se le ve la manifestación del ministerio que le ha entregado Dios en sus manos, que le ha dado entonces para que fundamenten las partes de las iglesias bíblicamente con las cosas correctas, con el buen fundamento. Ahora, nuestro hermano, el profeta de esta edad, él dijo claramente, usted quiere probar a alguien si está bien parado, bueno, pruébelo por la palabra. Dígale, ¿en qué fuiste bautizado? Denle la prueba de la palabra, dice el hermano. Denle la prueba de la palabra a ver qué fundamento trae aquel apóstol, qué fundamento trae aquel hombre que dice que es un hombre de Dios, que es un apóstol, que es un profeta. Cuando usted le hace la pregunta de la palabra, la prueba por la palabra, pregúntele esa cosita, eso nada más. ¿En qué fuiste bautizado? Y entonces allí usted se dará cuenta de qué fundamento le está hablando. Porque el fundamento es apóstol y profeta, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Si la respuesta es no, yo fui bautizado en Padre y Espíritu Santo, ahora ahí vemos una pequeña falla, amado hermano. ¿Por qué causa? Porque el fundamento no es ese. El fundamento claramente, el Señor lo dijo, que arrepentido, bautizado cada uno de vosotros para perdón de vuestros pecados y recibiré el don del Espíritu Santo, dijo el Señor. ¿Ve? Bautizado en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ese es el fundamento, porque no hay otro fundamento, hermano. No hay nombre debajo del cielo en cual podamos ser salvos, dice la Biblia. Por lo tanto, usted da la prueba de la palabra, allí entonces vemos la falla del fundamento. Entonces, aquel hombre que dice ser apóstol no está dando en el clavo, no está dando la lectura correcta. Y la gente lo observa, la gente lo chequea y ve entonces, aquí hay una falla. Este miembro no está dando el trabajo correcto, no está haciendo la función en el cuerpo correcto, es lo que se puede leer. Por eso el apóstol Pablo, fundamentando aquellas iglesias en buenas bases, él pudo expresar, sabiendo entonces que él era una carta viva y leída de los hombres, él les dijo entonces, vosotros sois el sello de mi apostolado. Miren, o sea, que tenía un sello, o sea, una base, como dijo, bueno, ustedes están certificando que yo soy apóstol. Allí la gente, los creyentes, daban esa certificación que él era un verdadero apóstol de Jesucristo. ¿Por qué? Él dijo, ustedes son el sello de mi apostolado, porque ellos estaban aprobando al apóstol Pablo como un verdadero apóstol. Cuando él mismo expresó, empezando en el caminar, porque a mí se me apareció como un abortivo, dijo el apóstol Pablo, un feto, un muerto, pero Dios en su gracia lo levantó y le mostró estas grandes verdades. Y él dijo, yo, siervo de Jesucristo. ¿Ves? Luego expresó, yo Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo. Y en lo último, él dijo ya entonces, yo Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Allí estaba entonces ya primero siervo, llamado a ser y luego apóstol, ya hecho apóstol ya.
a ese el fundamento correcto para entonces emplearlo a la iglesia al cual él los llevaba. ¿Qué estaba dando el apóstol Pablo entonces? La lectura correcta, amado hermano. Y así que cada uno de estos hombres que están marcados allí en Efesios 4:11 tienen que dar entonces la lectura correcta de el ministerio que Dios le ha entregado en sus manos. ¿Cuál miembro, qué miembro del cuerpo, qué función tiene en el cuerpo este hombre que está dando allí aquella lectura? El cual el profeta, la lectura que tiene que dar, él es un vidente, un hombre que tiene visión sobrenatural, que puede entonces Dios mostrarle lo que viene por delante y profetizar lo que Dios le ha dicho que diga. Y si aquel profeta no dice, no sale lo que ha dicho, o sea, no se cumple, el tal profeta no es profeta de Dios, es un mentiroso. Quiere decir entonces que ese profeta está dando una mala lectura, pero si se cumple lo que está dando la profecía que Dios le ha dicho que acontecerá, ahora ahí vemos que sí es un verdadero profeta de Dios. Entonces, cada uno de ellos da entonces su trabajo, el cual Dios lo ha colocado. El evangelista, el profeta, nuestro hermano quizás pueda decir, dijo que el evangelista es una llama de fuego que enciende a las vidas que están allí en la calle, porque el púlpito del evangelista es la calle, es las plazas, es los campos, es donde se pare ese hombre, va a publicar la grandeza de Dios y lleva entonces una gran fe para dársela al hombre para que vean a Dios en la escena. Esa es la obra del evangelista, que puede marcar y ver entonces la gente, y este es un evangelista. Entonces uno describe, este es un profeta, este es un evangelista, este es un apóstol. También igualmente el pastor se describe de esta manera, viene a ser como es un apacentador, un hombre que está en la iglesia, un hombre que él está allí parado para enseñar con el don de sabiduría, el don de ciencia para enseñar a la grey, darle el alimento pertinente a las vidas y darle un consejo adecuado a cada uno cuando lo necesiten, a su grey. Por eso cada uno tiene su posición, cada uno tiene una lectura que está dando y la gente lo está observando, la gente lo está viendo y los creyentes lo certifican. Sí, este es un verdadero pastor, este es un verdadero evangelista, este es un verdadero maestro, porque el maestro también lo identifican, porque es el hombre que tiene la palabra, es el hombre que da la enseñanza de la palabra, que va a los puntos correctos, no se sale ni para allá ni para acá, sino que la une tan perfecta para que pueda dar la lectura que Dios quiere que se dé al ser humano, que dé al oyente que está oyendo la palabra de Dios. Por eso cada uno de esos, amados hermanos, de esos 5 hombres que son miembros del cuerpo místico del Señor Jesucristo, allí entonces tienen que dar esa lectura correcta, porque si no, entonces están fallando y cada uno de ellos lo van a dar ese en su momento. Y dice la Biblia, como dice la Biblia, que de la abundancia del corazón habla la boca. Quizás puedan profesar que están haciendo las cosas correctas, pero si no están haciendo incorrectas, entonces también va a salir a la luz. Por ejemplo, el pastor es un apacentador, pero si usted ve el pastor que está saltando de aquí para allá, viajando para aquí para allá y saliendo para allí para acá, y entonces pues y la grey allí, ¿quién la nutre? ¿Quién la alimenta? No, que dejé a tal X persona, que dejé al copastor, que dejé a aquel porque tengo que salir, voy a viajar, voy a agarrar unas vacaciones. No, déjeme decirle que ahí no hay pastor que está dando una lectura incorrecta, porque el pastor es el que se encarga de apacentar y de darle el alimento adecuado a las ovejas. Por eso cada uno tiene su posición y usted es el que va a leer en ese hombre el ministerio que Dios le ha entregado. Igualmente vemos que una de estas dones que Dios ha colocado en su iglesia allí
Dios ha colocado dones que cada uno tiene también su posición correcta. Cada uno tiene allí el don de sabiduría, el don de ciencia que es dado por Dios en 1 Corintios 12. Cada uno tiene entonces su posición. El don de fe está allí para hacer levantar la fe de cada uno de los creyentes, porque la fe que fue dada una vez a los santos la tienen que tener todos los creyentes, pero unos tienen más alta que otros. Hay niveles, porque unos tienen la fe más bajita. Por eso los discípulos del Señor le dijeron al Señor: Señor, aumentanos la fe. ¿Por qué? Habían unos que tenían más la fe más bajita, pero para eso es el evangelista que tiene el ministerio, para levantar esa fe al hombre y a los creyentes, para que vean a Dios en la escena. Así que cada uno da su lectura y cada uno da su interpretación a ver qué es lo que está escribiendo aquel hombre o aquella mujer como miembro del cuerpo del Señor. Y el don de sanidad es una que está también para las personas allí, porque Dios la da a uno de los miembros. Un don de sanidad es para que ayude a los otros miembros, para que si aquel se manifiesta aquel don de sanidad en aquel miembro del Señor, en el cuerpo del Señor, en la iglesia, a un hombre, una mujer, es para que la gente lo observen y diga: este tiene el don de sanidad. Y entonces necesitan sanidad y van a acudir entonces a aquella persona para que ore por él o ellos, y entonces reciban el don que Dios le ha dado a ellos. No es que el hombre se lo va a dar, sino que Dios se lo da a través de ese hombre, para que reciban el beneficio de Dios. Igualmente el milagro está allí. Dios obra milagros, pone el don por el Espíritu Santo de milagro en una persona, y allí entonces ejecuta ese milagro, pero es Dios en la escena, pero es el miembro del cuerpo del Señor que está allí en la iglesia. Eso es lo que Dios quiere entonces, que está en la iglesia en el día de hoy. Así como Él estuvo en la tierra siendo la palabra viva, caminando sobre la tierra, y ejecutó las obras que Él llevó a cabo, ahora quiere que la iglesia las lleve a cabo. ¿Y cuáles son los dones? Bueno, allí están también cada uno de los miembros del cuerpo del Señor, cada uno tomando su posición, cada uno tomando la parte que Dios le ha entregado en sus manos. Por eso viene entonces el don de sabiduría, el don de ciencia, el don de fe, el don de milagro, el don de sanidad, el don de discernimiento, que está allí, que es muy importante para el creyente, discernir los dos espíritus, el don del género de lengua y el don podemos decir, de profecía, y el don de interpretación de lengua, que son muy importantes, que están allí en la iglesia. Y cada uno son miembros del cuerpo del Señor, pero cada uno da su parte, cual Dios lo ha colocado. Todos no son iguales, amado hermano. Todos los miembros de este cuerpo no son iguales, porque uno es dedo, uno es uña, uno es la mano, otro es brazo, antebrazo, cuerpo, y podemos decirle pierna, y muchos sin fines de miembros que tiene el cuerpo, el ser humano. Así son los miembros del cuerpo del Señor, que quieren que cada uno dé una lectura correcta. Cada uno, que el hombre que esté observando dice: este es un verdadero apóstol, este es un verdadero pastor, este tiene el don de sanidad, este tiene el don de interpretación de lengua, este tiene profecía. Entonces allí está la gente observando y viendo entonces cuál es el misterio que Dios le ha entregado a cada uno de ellos como miembros del cuerpo del Señor. Y todos son para ayuda para el mismo cuerpo, para llevarlo ¿qué? A la perfección, lo que dice la Biblia. Por eso, amado hermano, que ninguno tenga más alto concepto que el que debe tener, dice la Biblia. Por eso cada uno es para ayuda, no para jactarse, para darse gloria. No, aquí vemos que la gloria la lleva uno, y es el Señor Jesucristo. Por eso cuando usted ve que el pastor fulano de tal o el evangelista fulano de tal, jactancioso, no, allí no hay nada, amado hermano. Allí lo que hay es jactancia, orgullo, prepotencia, queriendo sabérsela toda,
pero usted está leyendo una lectura incorrecta en aquel hombre. Que el apóstol fulano de tal, no, déjeme decirle que si usted no ve la sencillez, la humildad en aquel hombre, o sea, lo que hay es orgullo y vanagloria del ser humano. Pero Dios no quiere que sea que usted dé esa lectura, quiere que dé la lectura correcta, la lectura que Dios, como cuando estuvo aquí sobre la tierra, Él la dio. Pero si está ahí algo así de orgullo, de prepotencia, allí no hay nada, amado hermano. Porque ese entonces es el llamado de Dios a la iglesia el día de hoy, al cuerpo místico de Jesucristo, de cuerpo de todos los creyentes, que todos están para ayudarse unos con otros, todos llegar a una posición y ser entonces miembros del cuerpo del Señor. Pero ¿qué vemos hoy, amado hermano? Lamentablemente, en el tiempo que estamos viviendo hoy, en este mundo oscuro, lleno de tanto pecado, todas las edades de la iglesia que fueron antes que esta, el cual estamos nosotros viviendo, que es la Odisea, pues esta es la última edad del mundo que estamos viviendo, la edad de la Odisea, que ella es la edad de los derechos, la edad de los reclamos. Pero, ¿qué dice Dios de ella? Ella dice que ella lo tiene todo, amado hermano, que ella no necesita nada, la edad, esta edad oscura, el cual estamos viviendo en este día, porque es lamentable lo que estamos viendo en el mundo, del mundo religioso, porque Dios quiere que den una lectura correcta cada uno de los miembros del cuerpo del Señor para que lleven a su cuerpo, a la posición, a su iglesia, a la estatura del varón perfecto. Pero esta iglesia es jactanciosa, no como la que fundamentó el apóstol Pablo allá en Éfeso, que ella probaba que los que eran apóstoles y no lo eran. Ahora, esta aquí son todos orgullosos, todo lo tienen todo. Ella dice tenerlo todo a la mano, todo al alcance, que ella no necesita nada de Dios, podemos decirlo así. Aunque dice que es iglesia de Dios, pero dice que lo tiene todo, que ella es rica y está enriquecida. Pero Dios le dice, tú eres desventurada, miserable, pobre, desnuda, y aún no lo sabe. ¿Ve? Ella lo dice tener todo, pero Dios le dice que está desnuda y aún no lo sabe. Está en la ignorancia, que cree que lo tiene todo y está vestidita, pero no está. Dios le dice, tú eres desventurada. Yo te amonesto, dice, que compres de mí oro afinado en fuego para que seas rica. Mire la amonestación que Dios le da a esta iglesia para que seas rica y te juntes colirio para que veas. Porque me dice que ve, que lo tiene todo, que es enriquecida, que no necesita de nada. Entonces, échate colirio, le dice, para que vea que estás desnuda. Así como estaba Adán y Eva allí en el huerto del Edén, ellos estaban desnudos y no lo sabían, porque estaban en la ignorancia, ellos estaban en la santidad, ellos estaban como los niños. Pero cuando se vieron desnudos, tuvieron que cubrirse con hojas de higuera. Aquí está esta iglesia entonces desnuda, y ella no lo sabe, pero no es porque esté en santidad, no, es porque la ignorancia que cree que lo tiene todo, la jactancia que tiene, que cree que lo tiene todo. Pero Dios le dice entonces, te amonesto que compres oro refinado en fuego para que seas rica. Así que Dios entonces le pide colirio, y vemos lamentablemente lo que estamos diciendo, que en este tiempo que estamos viviendo, lleno de tanta oscuridad, es la última edad, el cual a Dios lo han echado fuera. ¿Cómo es eso? Quizás me dice usted. Sí, a Cristo lo han echado fuera de la iglesia, porque ellos no lo necesitan. Ellos están afianzados en lo que tienen. Ellos dicen que tienen las mejores instalaciones, tienen los mejores hombres preparados teológicamente, tienen las mejores música para alabar al Señor, los mejores grupos, pero Dios le dice, tú no tienes nada, tú eres desventurada. Por eso a Dios entonces lo echaron fuera de la iglesia, porque ellos se quedaron entonces con dogmas de hombre, creencias del ser humano, allí el libro hecho por el hombre, y están entonces haciéndose
ellos mismos su propia idea, su propio mensaje para que dárselo a la iglesia, el manual de la iglesia, podemos decirlo así, el manual de la iglesia para que crean lo que el pastor dice de allí, el dueño de la iglesia. Ahora, el dueño no es el Espíritu Santo, sino el dueño es el pastor, el dueño es el apóstol, el dueño es el profeta que está allí. No, déjeme decirle que el dueño de todas las cosas se llama Jesucristo, el Espíritu Santo. Pero ellos lamentablemente lo han echado fuera, lo han sacado fuera de la iglesia y ahora están entonces haciendo lo que ellos creen que es conveniente, lo que ellos creen que es pertinente, pero están dando una lectura a la vista, están dando algo que están allí en su ser, que están dándolo a conocer, el cual la gente observa y dice, allí no hay nada, porque hay mucho brillo, muy bonita la cosa, pero Dios por ninguna parte, porque no se ve la ejecución de las obras de Dios vivo allí en aquella iglesia. Por eso, amado hermano, tan importante que es ver y entender lo que el apóstol Pablo dice aquí, que somos cartas vivas y leídas de todos los hombres, para que veamos ver entonces a Dios moverse en la escena. Por eso es que Dios dice y los reprende, compra de mí fuego, fuego refinado compra en mí refinado en fuego, compra en mí, compra de mí oro refinado en fuego, para que pueda ser rico, y júntate colirio para que vea, porque ¿qué dice el Señor? Yo estoy a la puerta, Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y llamo, el que oye mi voz y abre la puerta, cenaré con él y él conmigo. Por eso le decimos que el Señor está afuera, tocando la puerta, amados hermanos. Mire como el amor de Dios, aún sabiendo el Señor que lo echaron fuera, que no quieren nada con el Espíritu Santo, pero el Señor está aquí entonces llamando, tocando a la puerta. Abren, yo quiero pasar a ustedes. Abran, que yo quiero ser parte de ustedes. Yo quiero obrar en medio del pueblo, pero ¿será que lo han dejado fuera completamente? Es decirle que el Apocalipsis 3:20 lo dice. Él está fuera de la iglesia. Lo han echado para afuera y no hay entonces allí Espíritu Santo, porque no quieren nada con el Espíritu Santo. Las obras de Dios las quiere hacer entonces es el hombre y no el Espíritu Santo. El manual que tienen en la iglesia, ellos son los que la usan y es lo que ellos dicen, los apóstoles, pero Dios no está en la escena. Y Dios entonces queriendo entrar, pero no le da la oportunidad. Pero Él dice que una iglesia que Él escogió para sí, que significa iglesia sacada afuera, ella va a oír la voz, va a escuchar la voz de su buen pastor y va a salir fuera a encontrarse entonces con Él. Porque como no dejan pasar dentro de la iglesia, entonces aquel creyente que despierta y oye la voz de Dios, entonces dice, no, yo mejor me voy de aquí, yo salgo de estas tinieblas, aunque está muy bonito todo está muy bello, pero aquí no está el Espíritu Santo, aquí no está Dios en el negocio, así que yo mejor me largo de aquí y busco al Espíritu Santo. Salga entonces a recibirla, amado hermano y amigo que me escucha en esta hora. Mire lo que dice Hebreos 13, el versículo 12. Dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo por su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él afuera del real, llevando su vituperio. Ve, claramente allí entonces esa escritura enmarca que el Señor Jesús, cuando lo crucificaron, a él lo echaron fuera de los religiosos, fuera de Jerusalén, lo crucificaron allí en el monte Gólgota,
allí fuera de la ciudad de Jerusalén, fuera de todas las iglesias, de la iglesia, porque tiene que estar fuera. Por eso dice, Él para santificar a todo el pueblo, por su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Ahora, aquí dice entonces, salgamos nosotros fuera del real, llevando su vituperio. Ahora, cada llamado que Dios le hace entonces al hombre, si alguno oye mi voz y abre la puerta, pasaré a él, cenaré con él y él conmigo. Que es, salga entonces, amado hermano, si usted ve que el Espíritu Santo no se mueve ahí en el lugar donde usted está, salga a él entonces afuera a encontrarse con él, a llevar su vituperio, porque déjeme decirle, cuando usted se pone al lado del Señor y deja todo credo humano, toda religiosidad, deja toda cosa hecha por el hombre, y entonces el vituperio lo va a llevar automáticamente, porque va a decir, este se fue para esa cesta, porque así es lo que han dicho a los creyentes cuando despiertan a la verdad. Porque como le decían a los creyentes allá cuando iban huyendo de la persecución, cuando los que decían estar al lado de Jesús, le decían que eran unos, eran del diablo, eran estos herejes, le decían a los creyentes, persiguiéndolo. Aún el apóstol Pablo, él cuando no conocía esta verdad, él persiguió a muchos creyentes, los llevaba a las cárceles y lo hacía hasta blasfemar, imagínense. ¿Por qué? Porque él no tenía el conocimiento de Dios. Él todavía no sabía que el Jesucristo era el Señor, que Jesús, el que cual habían crucificado, era el Dios de gloria. Por lo tanto, él perseguía a los creyentes y los hacía hasta blasfemar. Ahora, el Señor aquí dice, bueno, yo estoy a la puerta, si alguno oye mi voz, abre la puerta y cenaré con él y él conmigo. Ahora le dice entonces, salgamos al real, salgamos fuera de la puerta y busquemos entonces la presencia del Espíritu Santo. Busquemos a Dios. Así es la invitación que te hace el Señor en esta hora. Ahora, tú tienes que abrir la puerta de su corazón. Tú eres el que estás allí para dar ese paso que Dios te pueda recibir entonces en sus brazos de amor y mostrarte esta gran verdad, amado hermano. Por lo tanto, usted siendo entonces una carta viva y leída de los hombres, usted va a dar entonces su testimonio como creyente, su testimonio como un hijo de Dios, y allí Dios entonces lo certificará con su sello, así como dijo el apóstol Pablo. Vosotros sois mi sello de mi apostolado. Así que usted va a dar la lectura correcta y Dios entonces va a decir, este es mi Hijo amado en el cual me complazco en morar. Así que Dios es el que va a certificar con su Espíritu Santo en su corazón, porque de la abundancia del corazón es que habla la boca, amados hermanos. Así que usted está delante de la presencia de Dios y usted es el que va a dar testimonio aquí sobre la tierra como hijo e hija de Dios, siendo una carta viva aquí y leída de todos los hombres. Una Biblia caminando. Es entonces usted, sea usted una de ellas. Que el Señor Jesucristo me les bendiga. Oremos. Bendito Dios y Salvador Jesucristo, te damos gracias, Señor Jesús, por todas las cosas, Señor, que nos has puesto en nuestros labios a expresar, Señor Jesús, el cual Dios nos ha hecho, Señor, cartas vivas y leídas de todos los hombres, Señor Jesús. En este cuerpo, Señor, podamos hablar, Señor Jesús, sin abrir nuestros labios, Padre eterno. Ayúdanos, Señor, a expresar tu amor, expresar tu bondad, expresar tu grandeza, Padre eterno, en el nombre del Señor Jesucristo, a cada vida, a cada hombre que está sobre este mundo, Padre Santo, para que ellos puedan también buscar tu rostro, Señor, y verte a ti, Señor, en la escena, Padre mío. Oh Dios eterno, ayúdanos, Señor Jesús, como hijo e hija de Dios, Señor Jesús, para ser así lumbreras, Señor Jesús, esas lámparas, Padre eterno, que el mundo tiene que ver, Padre eterno, sabiendo, Señor Jesús, que este mundo le queda poco tiempo, en medio de tantas tinieblas, Padre eterno, que esa luz puedan alumbrar, Padre eterno. Oh Dios eterno, te pido, Señor Jesús, por cada vida, Señor, que estuvo al alcance de nuestra voz, que los ayude, Señor, a entender
el propósito y que ellos puedan buscar de tu rostro, Señor, en el santo y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Limpia, Señor, aquel, Señor, que quiera ser limpiado, Señor. Ayuda a aquel, Señor Jesús, que está en necesidad, Padre eterno. Sana a aquel, Padre eterno, que está enfermo, en el nombre del Señor Jesucristo, Señor Jesús. Y cada vida, Señor Jesús, te busque a ti, Señor, de íntegro corazón. Para gloria te lo pido de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Oh Dios de la gloria. Y entonces damos gracias por todo lo que ha hecho con nosotros. Y le hacemos la invitación, amados hermanos, para mañana, Dios mediante, cuando nosotros, mis hermanos, estén aquí llevando su palabra. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.